El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Abra su Biblia, vamos a estudiar hoy. Entrar a la gracia no es igual que vivirla. Reflexione. Entramos a la gracia y es muy distinto que tú la vivas. Mientras estábamos ahorita en el break, mi esposa me contó algo y me llamó la curiosidad y quiero compartírtelo. Había una persona que iba en su vehículo, más adelante tuvo que parar y pasó el tiempo y la persona se desesperó. Pero había una particularidad en el vehículo, que en la parte de atrás llevaba un pececito. ¿Sabían ustedes ese pez por qué está? Ese pez viene de la tradición judía, no sé si sabías, pastor Fabián. Y cuando los judíos iban a hablar de otros, del Señor, tomaban el pie y en tierra hacían lo que estoy haciendo. Y el otro tenía que terminar y formaba un pez. Así se conocía que eran de Cristo y que podían hablar libremente. Tiempos de persecución. Y tenía calcomanías: en Dios confío, en ti creo. Bueno, paró la señora porque el trancón se bajó, hizo un escándalo tan tremendo que tuvo que venir el tránsito. Vino el tránsito y la señora no se calmaba y gritaba y gritaba. Y entonces el policía llegó, la tomó, la esposó y la señora aún más. ¿Pero por qué viola mis derechos? ¿Por qué? Injustamente estoy haciendo un reclamo y usted viene a esposarme. Y el policía le tuvo que decir: señora, la esposo porque ese vehículo es robado. ¿Entiende lo que les digo? Muchas veces tú vives una cosa, dices una cosa, pero cuando es el momento de mostrar lo que realmente hay en ti, te hallas falto. Que lo que tú digas y lo que tú hagas sea consecuente con lo que tú crees y confías. Por eso entrar a la gracia no es lo mismo que vivir en la gracia. ¿Por qué? Vámonos a la Biblia, primera de Juan, capítulo 2, versículos 2 y 18. Dice la Biblia: hijitos míos, ya estamos viviendo los últimos días. ¿Cuánto lo creen? Y el mundo muy pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya se han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Versículo número 19. Los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron. Pues realmente no eran de nosotros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de nosotros. Vivir la gracia de Dios no es igual que entrar a ella. Abra su Biblia en Efesios 2:8. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 2:8. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Así que tú entras a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es generoso contigo.
Y Él planeó el camino de la salvación. Hoy en día la gente no quiere oír que Dios le ama. Hoy la gente no quiere oír que Dios salva y que Dios quiere que su vida se salve y ellos vivan eternamente con Dios. Por lo tanto, ¿qué es la salvación? ¿Usted se ha preguntado qué es ser salvo? La salvación es, yo les explicaba esta mañana. Leámoslo antes de bajar, antes de aplicar. Proverbios 14:12. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Yo le explicaba esta mañana a la iglesia y te explico a ti. La gracia de Dios es esto. Estamos en el mundo. Y en el mundo hay muchos caminos. Yo puedo caminar hacia allí. Yo puedo caminar hacia el frente, hacia el lado. Hay muchos caminos. Y en mi propia opinión me parecen correctos. Los budistas creen que a través de su religión pueden llegar a Dios. Es un camino. El catolicismo cree que a través de la veneración a la Virgen María y todos sus conceptos puede llegar a Dios. El hinduismo cree que a través, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que solo hay un camino que nos conduce a Dios Padre. Uno solo. Un solo camino. No hay varios caminos. Por lo tanto, si hay muchos caminos y hay uno solo, ¿yo qué debo hacer? Cuando yo me dirijo y tomo un solo camino y me voy dirigiendo hacia él, lo que hago es darle la espalda a todos los demás caminos y enfocarme en el único camino que me lleva a salvación. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. Él no dijo: les voy a mostrar el camino. No, Jesús dijo: yo soy el puente entre el mundo y pasar tú al cielo. Se llama Cristo. No hay otro. Así que tú puedes hacer muy buenas labores y nobles causas en el mundo, pero en ese camino no lo puedes llevar. No puedes transitar en ese camino cargado de todas tus buenas obras, porque no es por obras que el hombre es salvo, sino es por caminar en el camino que Dios trazó, que es Jesucristo. Entonces la salvación es algo que a Dios le plació. Por eso cuando tú llegas te encuentras con una puerta. Y en esa puerta que tú ves, la puerta, dice entrada gratuita. No hay algo que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Nada. Tú puedes ser bueno, ser la monja de la caridad, el papa o lo que sea. Tú entras a la salvación gratis. No te cuesta nada. De hecho, nada puedes hacer. Porque la Biblia muy claramente dice en Juan 14:6. Y dice la Biblia: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente, ¿por quién? Por mí, o sea, por Jesús, llegarás al Padre. Tanto fue así que a mí me agrada el testimonio de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso creía que en su razonamiento, matando a los que decían que llegó el Mesías de Israel, los llevaba al cielo. Y los buscó, pidió cartas, pidió permisos. Y en una ocasión él iba buscando un camino.
Imagínese que el que se mete con usted tiene que transitar por el camino. Si alguien te va a tocar, tiene que transitar por Cristo. Por eso tu vida y mi vida está guardada en sus manos. Eres la niña de sus ojos. Nadie te toca si Él no lo permite, porque la persona que lo quiera hacer tiene que transitar por el camino. Por el camino que tú vas caminando. Y este Saulo, ¿qué dijo? Hechos de los Apóstoles 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, pero a mí lo que me llama la atención es que él diciendo, mas yendo por el camino. O sea que él, para seguir a los que decían que eran testigos de que la persona, y yo hablo de persona porque Jesús es una persona, Dios Padre es una persona, el Espíritu Santo es una persona, un solo Dios verdadero. Yo lo creo así. No sé si usted no lo cree, pero yo lo creo así. Porque la Biblia me dice a mí que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. Punto. Juan dice: Padre, yo oro por los que me diste, para que sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Ya lo vas a entender. Porque el cristiano es uno con Cristo, uno con Dios. Entonces Saulo dice: mas yendo por el camino. Él tenía que buscar el camino por el cual estaban los seguidores de Jesús. Otro pasaje, cuando él da el testimonio a Agripa, Hechos 26:13. ¿Qué dice la Biblia? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea que Saulo, el perseguidor de la iglesia, al ir caminando, entró por el camino. ¿Y quién era el dueño del camino? Jesús. ¿Quién era el camino? Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo: ¿por qué persigues a los que son mis seguidores? Jesús dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Así que la persona que entra por la puerta de la gracia, que es gratuita, tiene que caminar por el camino. Y cuando entra al camino, hay algo que a partir de ahí, donde él vaya, tiene que ver. Donde él vaya. ¿Qué es? Pero seguimos el estudio. Mateo 7:13. Abra su Biblia. Dice la Biblia: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese, no lo oigo, ese ¿qué? Camino. Entonces, volvamos a retomar. Bajo al mundo, estoy en el mundo, veo la puerta angosta, pequeña, veo el camino, Jesús. Por eso la Biblia dice: Abraham, Dios lo llama y le dice: Abraham, Abraham, deja tu familia, tu parentela, la idolatría, y sígueme. Abraham, ¿qué tenía que hacer? Darle la espalda a todo lo que le seguía y ponerse de frente a Dios. Por eso Dios no perdonó a la mujer de Lot, porque Dios le dijo: no mire hacia atrás. Cuando tú miras hacia atrás,
Estás deseando algo que se te quedó y Dios te dice: no desees nada de este mundo, porque este mundo no es tu hogar. Por eso Hebreos dice que Abraham no tomó la promesa que Dios le dio de la tierra como si fuera su tierra, sino anduvo como peregrino, mirando hacia lo alto, hacia allá, la gloria que Dios le prometió. Abraham podía haberse dicho: Señor, tú me prometiste esta tierra, Señor. No, él dijo: no, soy extranjero y peregrino, tengo que mirar. Entonces él tuvo que tener un encuentro con el camino. ¿El camino quién es? Jesús. Si usted mira la escritura, Jesús siempre estuvo presente con Israel. ¿Cuál era la roca que andaba con Israel? Jesucristo. Eso dice la Biblia. Bueno, la mujer de Lot miró atrás. Dios le dijo: no. Ahora Dios nos dice: el que pone la mano en el arado. ¿Cuál es su arado? Su caminar en Cristo. Y pone la mano en él y mira atrás, no es digno del Señor. Dios quiere que tú avances hacia adelante, que andes por el camino que Él ha trazado, porque la salvación es gratuita. Entonces muchos cristianos se paran en la vida y empiezan a hacer obras porque creen que haciendo obras se van a ganar la entrada a la gracia. Y la gracia es gratuita. Esa gente está mal. No han mirado la grandeza que hay en la Escritura. Y algo que a mí me llama la atención es que para tú entrar por esa puerta, mira lo que te dice Juan 1:12. Para tú poder tener acceso al camino, te dice Juan 1:12, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que cuando tú estás en el mundo eres una criatura. Cuando empiezas a transitar por el camino, Dios te va transformando ¿en qué? En su hijo. Pero necesitas creer en Cristo Jesús y aceptarlo. Luego dice el versículo 13: estos hijos no nacieron como nace un bebé, ni por deseo o plan de sus padres, sino que nacieron ¿de quién? Cuando tú dejas el mundo y vas caminando por Cristo, vas siendo ¿qué? Nacido de Dios. Por eso Dios no puede decir: bueno, ya, ¿tu nombre es? Sebastián. Sebastián, tú creíste en mí. ¡Prum! Ya eres otro. No. Vas tú siendo transformado de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Somos renovados, transformados. Nacemos de nuevo, porque cuando tú entras al camino, hay luz. Se dice que el tabernáculo estaba puesto hacia el oriente, creo que era, donde la luz del sol sale en la mañana, alumbra el tabernáculo todo el día para que la gente que entre por él entre en luz. Eso es ser cristiano, saber que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Mira lo que sigue diciendo la Biblia, Romanos 10:10. Romanos 10:10, me apasiona este pasaje. ¿Cómo será cuando llegue allá a estudiarlo en Romanos? ¿Qué dice la Biblia? Porque con el corazón uno permanece creyendo, y entonces continúa hacia la justificación. Cuando tú estás en el mundo y entras al camino, tú empiezas a creer. Cuando empiezas a creer, hay 3 clases de santificación en un creyente. La primera, posicional. La segunda, práctica. Y la tercera, perfecta. La santificación posicional es que yo en Cristo me hace santo, me hace justo. El Padre me ve justo. El Padre me ve diferente. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Cristo está derramada en mí. Por eso era necesario a Israel que cuando comieran el
el cordero de la Pascua, tenían que untar todo el dintel con la sangre. ¿Por qué? Porque los que están afuera de la puerta no están en Cristo. Los que están en el cordero, los que están comiendo del cordero, están adentro. ¿Y afuera qué hay? La sangre como señal de que tú eres pertenencia del Cordero de Dios. Entonces Dios te hace santo. Tú oras y Él te oye, pero no porque es Sebastián. Te oye porque ve sobre Sebastián la sangre de Cristo. Y cuando Dios Padre desde el cielo ve que Sebastián ora, lo primero que sale es la sangre de su hijo. Al ver la sangre de su hijo dice: ese es mío, escucho atentamente, ¿qué quieres pedir, hijo mío? Y no solo eso, sino que Dios te ve ya sentado con Él en un lugar celestial. Entonces la santidad práctica es la que tú vives, es la que tú aprendes a decir: ya no vivo yo. ¿Por qué? Cuando tú llegas y quieres avanzar hacia el mundo, hay un letrero claro que dice en la puerta, porque no dice salida. Tú entras al evangelio y ya no hay salida, porque Cristo te llena a ti y tú lo llenas todo en Cristo. Si me hago entender, ya no eres tú. Por eso Pablo decía: ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. En ti vive Cristo. Entonces cuando tú vas en la puerta y vas a salir, ves en Cristo. Ay, Señor, ya no puedo. Cuando sales, en Cristo. Cuando vas al otro lugar, en Cristo. Y cuando empiezas a hacer algo que no le agrada a Dios, Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? Entonces tu vida ya no es hacer obras para ganarte el cielo, porque tu entrada al cielo fue gratuita. Por eso el Señor le dijo muy claramente en Romanos a aquellos gentiles que se habían vuelto judaizantes, que ellos creían que a través de guardar todas las tradiciones, las normas, imagínense las corrientes que habían en esa iglesia del judaísmo ortodoxo, de los mesiánicos, de los prosélitos, todo ese revuelto estaba corriendo en esa iglesia. Y Pablo les dice: no, mis amados, no es por obras para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, Abraham tendría de qué justificarse, mas no para con Dios. Porque a Dios le plació llamar a Abraham y ponerlo en Cristo. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice la Biblia: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde que entonces perteneces ¿a quién? No le dé pena, a Cristo. Tú perteneces ¿a quién? A Cristo. Cuando tú le das la espalda al mundo, es que la gente no ha entendido qué es el plan de salvación. El plan de salvación es que Dios está en Cristo y Dios están en su gloria. Cristo dice: Padre, se están perdiendo, déjame, yo voy. Y dice la Biblia que Él no escatimó nada como lo que era, sino se hizo uno de nosotros, tomando nuestro lugar, descendiendo a donde tú estabas. Cuando Él hizo eso, ¿qué tuvo que Él hacer con su Padre? Darle la espalda. Por eso cuando en la cruz del Calvario Cristo estaba cargando tu pecado y el mío, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Él no dijo: Padre, no. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él da la espalda al cielo, se pone de frente a ti, de tal manera que cuando tú lo miras a Cristo,
y empiezas a caminar por el camino, ¿quién va al frente tuyo? Cristo. Entonces, si yo voy caminando de frente, mirando a Cristo, voy entrando a su gracia, entro a su gracia, me encuentro ¿con quién? Con Dios. Por eso Él dijo: Padre, tengo que subir. Y cuando lo iban a tocar: no me toquéis, tengo que ir a subir a mi Padre. Tengo que presentarme, tengo que ir a decirle: Padre, ya cumplí la labor por la cual tú me enviaste. Fui cordero, fui sacrificio, fui ofrenda. Ahora soy sacerdote de todos los que creen en ti. Si ve ahora por qué su vida tiene que tomar un valor en Cristo. Todo lo que tú hagas, debes tú preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira lo que dice Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Dice la Biblia: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere que nadie muera, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Qué Dios le está diciendo? Que se devuelva, o sea, que ya no siga por él, sino que ande por el único camino. Dice: volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Si ese versículo lo coloco contra Romanos 8:30, o sea, lo expongo. ¿Qué dice Romanos 8:30? Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercasen a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, le dio ¿qué? Su gloria. O sea que cuando tú vas por el camino, estás entrando a la gracia, estás en relación directa ¿con quién? Con Dios. Entonces tú necesitas llamar al pastor: Pastor Fabián, pastor, ore por mí. Y eso, pastor, tú quieres todo fácil, ¿por qué no pagas el precio? Es que Dios no dijo: bueno, yo entregué mi vida por ustedes, ahora los pongo en relación correcta y les voy a designar a ustedes al pastor. Eso es lo que la iglesia ha perdido. Cerraron todo. Mire, yo trabajo en el comercio y ese comercio vive así y no hay COVID. Allá no hay COVID. No nos pueden cerrar porque somos mayoristas, pero allá no hay eso. Allá no existe. De hecho, llegaron las vacunas y inmediatamente quitaron todos los controles. Todos. Y yo dije: uy, gloria a Dios, se acabó el COVID, ahora sí la iglesia se reúne. No. Resulta que ustedes, el único lugar donde vienen a ser contagiados es aquí. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que los que salen del mundo entran por el camino, llegan a la gloria de Dios. Cuando se unen, comienzan a hacer que la gloria de Dios descienda. ¿Por qué? Porque se une un arca del pacto. No sé si me equivoqué, pastor. Había en el tabernáculo 3 lugares. El atrio, todo el mundo entraba. Se ofrecía el sacrificio. Una vez se ofrecía el sacrificio, había una fuente donde se lavaba el sacerdote sus manos. Luego él entraba al lugar santo. En el lugar santo había la mesa de propiciación, estaba el candelero, los panes sin levadura. Bueno, si mal no recuerdo. Pero cuando la persona pasaba, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la gloria de Dios. Estaba el arca del pacto, estaban allí la vara de Aarón, estaban las tablas, estaba el maná.
Y a ese lugar santo, santísimo, solo entraba una vez al año el sacerdote. Y debía derramar sobre el arca del pacto la sangre una sola vez por pecado de todo el pueblo. Dios, ¿qué hizo con la muerte de Cristo? Rompe el velo. La sangre de su Hijo se derrama sobre cada uno de ustedes. Así que cuando usted ora, está entrando al Shekinah de Dios. Usted, no el pastor, usted. El pastor también. Todos entramos al Shekinah, a la gloria de Dios. Por eso cuando la iglesia se reúne, es un olor grato que sube a la presencia de Dios. Satanás lo sabe, por eso a todo mundo le ha callado la boca. No estoy diciendo no se ponga el tapabocas, tiene que ponérselo. Pero en cierta manera, a todo mundo nos ha querido callar. Es momento que la iglesia se levante y empiece a buscar su lugar. ¿Cuál es su lugar? Su lugar es que usted es hijo de Dios, que usted es lo más preciado que Dios tiene, que cuando Dios ora se deleita en usted, porque el olor de su sacrificio, las ofrendas están subiendo al trono de la gracia y allí Él se deleita. Dios se deleita sobre su oración. Rápido, vámonos. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 2:20. Así que cuando tú entras a la gracia, tienes que ser renovado. Entras a la gracia, eres renovado. Gálatas 2:20. En realidad, yo también he muerto en la cruz junto con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Ahora mira, entrar a la gracia de Dios es vivir la gracia, es morir al pecado. Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Qué dice la Biblia? Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que cuando tú estás en la gracia de Dios, todo tu accionar tiene que ser en función ¿a quién? ¿Ves la oportunidad? Sebastián no es hábil para los negocios. Tiene una moto y resulta que está mal. Y el hombre, hermano, mire, estoy mal, necesito pagar una deuda, cómpreme la moto. ¿Cuánto vale la moto? No, 10 millones. Pero hermano, es que la deuda está en 2. Vea, le doy 500 y eso por ayudarlo. Ese es el accionar de un hijo de Dios. Yo sé que son negocios, pero es que ahí hay una desventaja, porque comercialmente esa moto no vale eso. Pero él está en un aprieto. Entonces, ¿qué puedo decirle yo? Bueno, hermano, listo, le doy los 2 millones, le recibo la moto, búsquelos y me la paga. Pasó el tiempo, hermano, ¿qué pasó? No pude. Bueno, entonces le doy 6 millones más, déjeme ganar 2 millones y eso es un negocio. Pero hoy en día los cristianos quieren sacar tajada, piensan como el mundo, son del mundo. Usted no ve las iglesias, no ve los canales, hermano, pacte y recibe. Y yo digo, bueno, y entonces los impíos son más prósperos que con nosotros. Entonces el que no tiene nada dice, no, es que hermano estoy fuera de la gracia. ¿Por qué no? No, tú vives la gracia porque estás en Cristo. Le pide a Dios sabiduría y le dice, Señor, mira, tengo un problema económico. A nosotros nos pasó. Y yo le oraba, Señor, estrategias, Señor, estrategias, Padre. ¿Qué hago que la gente me vea? Pues me hice un pollo. Con mi esposa cosimos la tela y nos pusimos a coserle, le pusimos flecos, 2 balones adelante, 1 atrás, y ese pollo por todos lados estaba dando publicidad. Y la gente, ¿y dónde es? No, allá en fulano. Sí. Y todo el mundo reconocía al loco del pollo, sí, y ahí vamos. Así. Hasta que un día Dios llegó y dijo, no, un momento, usted está mal con su papá, vaya, arréglese con su papá. Fui, papá, tal cosa,
Bueno, hijo, venga, oro por usted. A partir de ahí se abrieron las ventanas de los cielos. ¿Qué le quiero enseñar? Viva la vida en Cristo de acuerdo a la palabra, pero no le eche la culpa a nadie, ni trate de agradar por sus obras a alguien que no puede agradar, porque Él te dio la salvación gratuita. Lo que pasa es que usted se amarga la vida no viviendo en Cristo, sino viviendo bajo los demás. La gente quiere el evangelio rápido. Yo me acuerdo en mis tiempos, para hacernos un café tocaba esperar que la mata produjera el café. Después del café, preguntémosle a Sebastián. Sebastián, ¿cuál es el proceso del café? Ni pío. Solamente él sabe que se calienta la leche, hay un tarrito, se coge una cucharada, se echa, ¿sí o no? Y se le agrega azúcar. No. En los tiempos de mi papá y de mis abuelos era tomar el café de la mata, se cogía el granito rojo, no verde, se llevaba, se cogía y se le sacaba la cáscara, ¿sí o no? ¿Voy bien? Después de sacar la cáscara se lavaba el grano bien, se lavaba bien, se botaba, volvía y se lavaba bien. Después se ponía a secar. Y después de secar se cogía y se pasaba a una tostadora. Después de la tostadora se hacía, molía, y una vez se molía se ponía el café. Servía el agua, se echaba el café, pero inmediatamente no lo podía tomar porque tocaba esperar a que las pepas se asentaran al fondo para uno poderse tomar el café. ¿Sí sabían ese proceso? Hoy la gente no quiere pagar el precio en la vida cristiana. Por eso la Biblia dice: si alguno es digno de mí, tome su cruz y sígame. La iglesia no quiere eso. La iglesia hoy todo lo quiere fácil. La iglesia hoy todo lo quiere rápido. Por eso termino con esto para orar. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan y digan, todo lo que tú hagas o diga debe terminar en un solo resultado: que Dios sea glorificado. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, antes de pelearse con su esposa, su esposo, antes de tratar a sus hijos, antes de tratar a su prójimo, diga: Cristo, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú en mi lugar? A mí me llama poderosamente la atención el Señor en la cruz del Calvario. Y ahí estaba su madre. Y él, ¿qué dijo? Defiéndase como... No. Él le dijo: Juan, discípulo amado, he aquí a tu madre. Madre, he aquí a tu hijo. Dios quiere que tú seas una persona responsable. Ya vives en la gracia de Dios. No te amargues la vida que, Señor, pequé. Tú ya no puedes pecar. ¿Sabes por qué? Porque es que Jesucristo, cuando se iba a ir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús cuando Él se iba a ir? Yo me voy, ¿sí o no? Pero les voy a dejar al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual revelará. La Biblia dice: Él no hablará por su propia cuenta, sino Él tomará todo lo mío y os lo hará saber. ¿Quién habita en usted? El Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que cree, porque el pasaje que yo comencé a leer dice: estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Hay mucha gente que se para aquí y ve la gracia de Dios, y tan esplendorosa es que comienzan a hablar de ella, pero no están en ella. Por eso ten cuidado a quien oyes. Y las redes sociales hoy se han prestado para todo eso. Hoy cualquiera habla de Dios en las redes sociales.
Hablan unas locuras que yo digo, uy, Padre Santo, pero esta gente. Y la iglesia no quiere acudir a donde está su pastor. No, yo me alimento por online. No, es que en la primera iglesia se reunían en casas. No, es que no habían templos. Y yo digo, ¿cómo así que no habían templos? Entonces, Pablo, ¿qué fundó? Pablo fundó iglesias. ¿O qué fundó? Casas de oración, iglesias. Y Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, tanto más que habéis que aquellos días se acercan. Iglesia, la manera de tú aprender que es vivir en Cristo es en tu iglesia. La iglesia es un hospital. La iglesia no es una casa de misericordia. No, la iglesia es un hospital donde los enfermos vienen a recibir sanidad y hay más enfermos. Entonces, ¿usted por qué viene a criticar? No, es que es hermanito. No, es un enfermo. Entienda usted que usted debe vivir su vida en Cristo. Y si usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios te enseña que debes tener cuidado. La Biblia es un manual. Por eso, cierra tus ojos. Y en esta hora dile, Señor, yo solo te pido que tú afirmes la palabra que este hombre dio. Que esta palabra se haga rema en mi vida y que produzca vida. Yo te pido, Señor, en esta hora que yo pueda entender que mi vida la debo vivir en ti, en libertad, no tratando de agradarte por medio de mis obras, por medio de mis perjuicios, por medio de lo que los demás quieren que yo haga. Yo debo buscarte en espíritu y en verdad, porque tu palabra me dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, que antes que haga algo me pregunte y reflexione y diga, ¿qué tú harías en mi lugar, Señor? ¿Tú irías a ese lugar? ¿Qué harías en ese lugar? ¿Cómo te comportarías, Señor, con aquel inconverso que no te conoce pero que necesita de ti? ¿Qué harías con aquella persona que amargada y atribulada me trató mal? ¿Y yo qué debo decirle? Yo debo estar lleno de ti, Señor, para que cuando yo le diga, mira, no te preocupes, Dios te ama, la persona quede rendida a tus pies, porque lo que hay en mí, que es Cristo habitando y su Espíritu Santo guiándome, florece. Y por eso Pedro pudo decirle a aquel paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano. Que esas mismas palabras salgan de tu boca cuando alguien está en un problema, en una adversidad, alguna necesidad. Tú le digas, mira, yo estuve con mi Padre esta mañana orando, yo estuve leyendo su palabra y ahora lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe de Él y su vida va a ser transformada. Padre, afirma tu palabra en la iglesia. Haz que esta iglesia crezca al 1000%. Que cada persona se preocupe de ir y ganar uno más para ti. Que esta iglesia, Padre, sea punta de lanza de este lugar. Toma los aires, Padre. Contrólalo, Dios mío, Señor. Todo plan oculto de las tinieblas es destruido y puesto por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, derrama tu gracia sobre esas puertas, Dios. Que el que entre y esté oprimido sea libre en el nombre de Jesús. Que el que venga enfermo sea sano por el poder de tu palabra. Que esta casa sea conocida como casa tuya, Padre, puerta del cielo, donde ángeles sí suben y bajan, porque la bendición tuya está en ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.